Buen día a todos, bienvenidos al evento Un Diálogo por la Libertad. Mi nombre es Brenda Rodríguez, soy asistente del proyecto de Relial. Y muy breve, antes de comenzar, decirles que este evento cuenta con traducción simultánea. En la parte inferior de sus pantallas pueden ver un símbolo de un globo terráqueo en donde pueden elegir el idioma de su preferencia. Pueden elegir en este caso entre inglés o español y usar el botón para silenciar el audio original para que no escuchen doble. En caso de entender los dos idiomas, pueden mantener la herramienta apagada. Este evento solo va a ser en español. Y si no les aparece el símbolo, es que probablemente tienen una versión no actualizada de Zoom y es necesario que actualicen la herramienta. Sin más, quiero cederle la palabra a Berta Pantoja, presidenta de Relial. Adelante, Berta. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un gusto que estén con nosotros. Yo estoy muy entusiasmada de tener este diálogo con dos mujeres que admiro muchísimo. Les voy a presentar muy brevemente. Tenemos a María Corina Machado, política venezolana, firme crítica del régimen. Fue electa como miembro de la Asamblea Nacional Venezolana en septiembre de 2010 con el mayor número de votos registrados. Fue candidata independiente de las elecciones presidenciales, primarias y oposición que tuvieron lugar en 2012. Es líder del partido político liberal 20 Venezuela. Yo quiero aprovechar este momento, María Corina, para decirte cómo admiramos el trabajo que están haciendo, el que tú lidereas en 20 Venezuela, cómo te admiramos como mujer y como referente liberal. De parte de Relial queremos hacértelo llegar. Y bueno, les digo, tenemos también con nosotros a Dita Charnazová, nacida en Praga, ha sido diplomático, miembro del Parlamento Europeo desde 2014 por el movimiento checo ANO 2011. Fue reelegida como miembro del Parlamento Europeo en 2019 y elegida como vicepresidenta del Parlamento Europeo con responsabilidad sobre las relaciones en Latinoamérica. Se graduó en la Universidad de Economía en Praga y de la Escuela Diplomática de España en Madrid. En 2001 finalizó su doctorado en la Facultad de Asuntos Internacionales de la Universidad de Economía en Praga. Desde 2018 es vicepresidenta del partido ALDE, que es la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa. Y bueno, esto se trata de que haya un diálogo entre María Corina y Dita, y yo quisiera introducir un primer tema que serían las amenazas a las democracias y las libertades. Pensaríamos en América Latina y pensaría especialmente en los casos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Les dejo la palabra a la que guste iniciarlo. Dale, Dita, arranca tú. Bueno, primero, antes de nada, quería agradecer y dar las gracias a los organizadores de este diálogo por la libertad, a Relial, ALDE, Caminos de la Libertad y 20 Venezuela. Bueno, hoy tenemos muchos temas que tenemos que abordar y es un placer, un honor estar aquí con María Corina. Llevamos muchos temas juntos y espero un día tengamos la posibilidad de verse cara a cara. Pero gracias a la tecnología por lo menos podemos seguir en contacto gracias a los medios de comunicaciones y también podemos estar en vivo hoy. Yo siempre digo que la Unión Europea y América Latina son socios naturales. Y desde mi elección en el Parlamento en 2014 he trabajado sobre cómo podemos fortalecer las relaciones entre la Unión Europea y los países de América Latina. Podemos hablar mucho de los temas como qué hacer más en el ámbito económico, cómo trabajar junto en la área de cultura, cómo hacer frente a la crisis, a la pandemia que toca mucho ahora, que sobre todo la región de la América Latina. Y claro, hay también temas como los derechos humanos en América Latina y yo siempre digo que la Unión Europea está aquí para ayudar.
para ayudar a las fuerzas democráticas en estos países que se enfrentan a diferentes desafíos. Yo soy checa, vivía mi infancia bajo el régimen comunista y recuerdo mucho qué significaba el apoyo internacional para mi país a esa época. Y eso llevo como mi responsabilidad personal también, algo que yo debo ahora a otros países que se enfrentan a los mismos desafíos como mi país en los años 80. Y bueno, eso solo para empezar, y veo que tenemos muchos temas para abordar, pero paso la palabra ahora a María Corina. Gracias, Dita, y muchísimas gracias, Berta, a todo el equipo de Relial, de Caminos de la Libertad. Para mí esta es una oportunidad única, como dice Dita, hemos estado muy cerca en muchas causas, pero nunca nos hemos conocido. Y yo sueño con ese día en el cual la vamos a recibir en una Venezuela libre, que va a ser como su país, que va a pasar de la oscuridad del comunismo, de la tristeza y la violencia que provocan estos sistemas totalitarios, a convertirse en ese faro y en esa luz, ahora en las Américas, en fortalecimiento de una república con pilares éticos y liberales muy sólidos. Yo creo que estamos en un momento crucial, no solo para Venezuela y las Américas, yo creo que en el mundo, en particular en Occidente, se está enfrentando una amenaza enorme que busca socavar los valores y las instituciones, por supuesto, entre ellas la democracia. Y quienes crean que los sistemas totalitarios hoy en día pueden encapsularse en algunos países, como es el caso de Venezuela, se equivocan. Estos sistemas que tienen vocación criminal, naturaleza criminal, tienen que ser expansionistas y por lo tanto vemos cómo van depredando, saqueando Venezuela y aumentando el ámbito de su acción y destrucción. Es un error creer que lo que existe en Venezuela, voy a hablar primero un poco sobre Venezuela para abordar los otros países rápidamente en América Latina que tú has mencionado, que viven sistemas totalitarios. Insisto, es un error creer que esto es una dictadura convencional, con una estructura jerárquica, con sus ámbitos de acción delimitados. Lo que existe en Venezuela es una cosa totalmente distinta. Se ha planteado una fachada, digamos, ideológica, donde está el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la Internacional Socialista. Esa es como la fachada. Tiene por detrás un soporte geopolítico que ya nadie puede cuestionar. La presencia de Rusia, de Irán, de Turquía, de China y de Cuba, en múltiples dimensiones, en el plano de la inteligencia, en el plano de la narrativa y la opinión pública, en el plano del intercambio comercial, en el plano del financiamiento criminal y en el plano militar. Y cuando nosotros advertíamos eso hace muchos años, 8 o 10 años, nos decían que éramos radicales, exagerados. Ahora aquí está, tú lo ves, hasta los organismos de seguridad, el propio comandante Fowler del Comando Sur, advirtiendo la amenaza real para la seguridad hemisférica que representa la presencia de estos actores y estas fuerzas en mi país. Pero esto, digamos, la fachada ideológica, el soporte geopolítico, se sostiene sobre una estructura criminal. Y aquí quiero dedicarle un minuto. Le han abierto el país, nuestro territorio, a todas las redes del crimen organizado y del terrorismo mundial, que han confluido, convergido en Venezuela. No estoy solamente hablando de los carteles, sino las redes para la extracción de oro de sangre, para el contrabando de combustible, incluso para el tráfico de niños y la prostitución infantil en una escala que ni nos imaginamos. Esta estructura criminal obviamente busca desestabilizar la región y ya vemos cómo están avanzando con Colombia en la mira. Miren lo que está pasando en Perú, en Chile, en Centroamérica. Es decir, y obviamente cómo eso se ha retroalimentado también hacia Europa por los vínculos criminales, como países europeos han servido
para lavarle la cara al régimen. Entonces, quiero dejar muy claro que lo que ocurre en Nicaragua, el horror de lo que vemos en Cuba, el día de ayer detuvieron a Coco Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, lo que está ocurriendo en Bolivia, lo que le está ocurriendo a Janine Áñez, que por cierto, Dita, suscribió un gran esfuerzo de mujeres del mundo entero pidiendo su liberación porque es inocente. Y desde luego lo que pasa en Nicaragua con este horror, ya más de 34 políticos presos desde mayo para acá. Es la misma lucha de Venezuela, es la misma lucha, y es la misma lucha de todos los demócratas del mundo. Y termino diciéndote, Dita, yo acabo de estar en las últimas 8 semanas recorriendo 18 de los 24 estados de mi país. Lo hago por carretera, manejando muchas veces porque no me permiten ni siquiera comprar un vuelo doméstico. Le han dicho a las líneas aéreas privadas que le quitan su licencia si yo me monto en un avión. Pero eso me ha permitido escuchar a la gente. Y quiero decirte que en Venezuela hay fuerza para la lucha. Y cada vez que tú y tus colegas en el Parlamento Europeo, como Relial y tantos aliados, hablan sobre la libertad en nuestros países, esto llega y nos da fuerza y nos inspira para seguir en esta lucha. Muchas gracias a las dos. María Corina, tú lideraste esta carta apoyando a Janine Áñez y creo que era algo necesario e indispensable. Y yo quisiera preguntarles a las dos ahora sus reflexiones acerca de las mujeres en la política, los desafíos, las diferencias, las similitudes que hay entre Europa y América Latina. Dita. Bueno, sí, puedo empezar con el buen ejemplo que María Corina acaba de mencionar, que era ella que inició esta carta y era un gran success, porque reunimos muchas mujeres para esta cosa, para ayudar, para enseñar a todo el mundo que las mujeres pueden hablar juntas y defender una cosa tan importante como es el caso de la expresidenta Áñez. Y bueno, en general es verdad que también en Europa no tenemos muchos casos, o yo diría que es una excepción ver las mujeres en el liderazgo. En el Parlamento Europeo el porcentaje de las mujeres representadas ha aumentado desde las primeras elecciones en 1979. Ahora tenemos casi 40% de las mujeres en la Asamblea del Parlamento Europeo, pero todavía no es suficiente y yo siempre quiero motivar a las mujeres para que no tengan miedo de entrar en la política, que las mujeres pueden aportar algo nuevo a la política y lo vemos. Cuando yo veo las fotos donde se sientan solamente los hombres, es una imagen muy triste, me parece, ¿no? Tenemos que luchar que las mujeres sean más en el liderazgo de varias organizaciones internacionales también. Y me alegré mucho hoy que veo que nuestro panel es un panel de las mujeres. Pues eso me alegré mucho y ojalá tengamos un día también una presidenta de Venezuela, ¿no? María Corina, ¿qué te parece? Bueno, yo estoy pensando en una presidenta de la República Checa también. A ver, bueno, miren, yo creo que hay dos cosas. Uno, las dificultades de las mujeres para hacer política en general, en el mundo entero, en democracias, y las dificultades cuando son sistemas totalitarios. Y así como hay también desafíos, también yo creo que hay ventajas y oportunidades. Y yo ahí voy a tratar de hacer rápidamente el equilibrio. Sin lugar a dudas, en América Latina todavía la mujer tiene una carga enorme dentro de la familia.
En Venezuela, por ejemplo, imagínate, Dita, más del 60% de los hogares no tienen un hombre. No tienen un hombre. Entonces son la madre, la abuela y los niños. Entonces a la mamá le cae todo. Le cae la educación, el cuidado, pero también proveer económicamente. Y las mujeres representamos 7 de cada 10 activistas comunitarios que hay en el país. Entonces es una carga abrumadora de trabajo. Entonces, claro, la política hay veces que no se entiende desde afuera, quita muchísimo tiempo, no tiene horario. Tú lo sabes, es decir, y no tiene días, sábados, domingos, días de Navidad, de descanso. Entonces, claro, hay muchas mujeres que, como tienen toda la carga familiar, simplemente no pueden. Y a mí me da mucho dolor y me da indignación ver cómo históricamente en los partidos políticos de Venezuela, y sobre todo en estos años de totalitarismo, las mujeres hemos estado en primera fila, en las bases de los partidos, asumiendo los riesgos. Pero como tú dices, después cuando van a las reuniones a tomar las decisiones, puro hombre, puro hombre. Yo digo, ¿qué es esto? Porque además son peores decisiones si no hay la perspectiva de por lo menos la mitad de la sociedad y la mitad, en el caso de Venezuela, muy activa a nivel comunitario. Sin embargo, por otra parte, es lo que tú dices. Yo encuentro que está surgiendo una solidaridad entre las mujeres dentro de mi país, pero también alrededor, como lo hemos hecho en este comunicado por Janine y en otras experiencias, que te permite a ti un intercambio, un trabajo también de tutelar, de mentoría, de abrir caminos, de apoyarnos unas a otras, que es una oportunidad maravillosa. Y yo sé que tú lo haces, yo también trato de hacerlo todo el tiempo, de inspirar a las jóvenes a que den el paso, que se metan en la política y que, bueno, que uno las ayuda a cometer errores distintos a los que cometimos nosotros. Y yo sí creo que nuestros países se están abriendo a que haya mujeres en posiciones de alta responsabilidad en la política, en el empresariado, en la finanza, en la cultura. Es decir, sí siento que si algo ha dejado este horror de estos años de oscuridad, es esos caminos de luz para que las mujeres asuman más y más responsabilidades. Esto nos lleva a un tema parecido, bueno, nos lleva a un tema que es los partidos políticos liberales. En América Latina tenemos muy pocos, 20, Venezuela es un referente para nosotros, pero tenemos muy pocos partidos políticos liberales. Europa tiene más partidos liberales y quisiéramos saber conocer la experiencia de los partidos políticos liberales en Europa, en América Latina y sus dificultades. Dale, por favor. Bueno, no sé si no quieres empezar, María Corina, pero bueno, yo claro no puedo hablar de los dificultades de los partidos liberales en América Latina. Nosotros lo que siempre intentamos de cooperar con nuestros aliados en América Latina, de cambiar nuestras experiencias, pero cada país, cada continente tiene su propio método, su propia política, cómo hablar con la gente, cómo explicar los problemas, qué soluciones, etc. Pues me parece lo que tenemos en común es que el liberalismo está algo que está cerca a los ciudadanos, que hablamos de nuestras libertades, hablamos de estas cosas hoy en día cuando los dos continentes, todo el mundo se enfrenta a la pandemia, cuando la gente no sabe qué va a venir, qué perspectivas tienen, vemos que se enfrentamos a otra crisis económica y claro, lo esencial del liberalismo es la libertad de expresión, la libertad de poner en marcha su propio comercio, la libertad de reunirse, la libertad digital, por ejemplo. Y yo lo que desgraciadamente veo en muchos países de América Latina, hablamos de Venezuela, hablamos de Cuba, hablamos de otros países, de Colombia, etcétera,
etcétera, de Nicaragua, que vemos más a menudo los ataques a las libertades. Y ahí veo que los partidos que van a defender las libertades de la gente, la libertad de expresión, la libertad que es lo fundamental de cada democracia, tienen que ganar y por eso yo les apoyo muchísimo, siempre estoy aquí defendiendo sus posiciones y buscar el camino desde Europa cómo ayudarles. En cuanto en Europa, ahora los liberales, nuestro grupo político es el tercero en el Parlamento Europeo. Siempre teníamos en el Parlamento Europeo una coalición de PP, los socialistas, ahora ya no es suficiente, no tienen demasiados votos, necesitan el centro, necesitan los liberales, necesitan nuestro apoyo. Eso ha cambiado mucho la política europea. Bueno, ¿por dónde empiezo yo? Hace 9 años, cuando decidimos constituir un partido liberal en Venezuela, no tenía ni siquiera nombre, yo lo único que escuchaba es: tú estás loca, eso es imposible, imposible en un país que solamente ha conocido el socialismo, donde hay un Estado que ha tenido todo el poder, el dinero, control de las instituciones, control de los medios de comunicación, donde la izquierda durante muchas generaciones y de una forma muy bien pensada fue penetrando las escuelas, las universidades, la academia, los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas. Y donde uno veía los propios empresarios y emprendedores del sector privado casi pidiendo excusas por generar empleo, por generar riqueza, porque se había distorsionado completamente lo que es la generación de riqueza. Cuando tú tienes un país donde el señor Chávez recorría Venezuela diciendo: ser rico es malo, y la gente aplaudía, entonces, bueno, obviamente nosotros éramos considerados unos locos, porque yo digo: ser rico es rico. Rico en el sentido de la riqueza intelectual, de la riqueza cultural y obviamente de la riqueza material. Y obviamente no fue fácil, porque empezamos a hacer planteamientos disruptivos sobre la importancia del mérito, la meritocracia, la excelencia, la responsabilidad personal que está asociada a la libertad, y que solo es posible vivir y respetar la dignidad humana en un contexto de libertad donde exista autonomía. Y al principio debo decir que encontramos muchas resistencias, pero hoy lo que yo digo es: Venezuela es liberal y no nos habíamos dado cuenta. Y eso me lo dice muchísima gente cuando me oye o nos oye a todos los muchachos de 20 que damos talleres de formación en todo el país, obviamente con las uñas, con recursos muy escasos, y hay gente que se me queda así escuchando y dice: ah, pero si eso es ser liberal, entonces yo soy liberal. Y nos pasa con los campesinos, con la gente en el campo, porque nadie valora más, creo yo, que la propiedad, que el que tiene su pedacito de tierra y eso lo ha heredado y ha vivido de eso, ¿no? Y el pequeño comerciante y el trabajador informal. Entonces se está creando una fuerza alrededor de estas ideas de libertad que es muy poderosa y yo creo que es indetenible. Y allí esas alianzas a las que Edith hacía referencia para nosotros en 20 han sido fundamentales. Por ejemplo, hemos tenido apoyo, los primeritos casi, que cuando nadie creía en nosotros, de la Fundación Sueca Silk, del Partido Liberal Sueco, de la Fundación Naumann, ahora con Relial. O sea, hemos aprendido tanto de lo que estos otros grupos en otras partes del mundo llevan adelante. Y en el caso, repito, de las ex repúblicas soviéticas, yo las uso siempre como caso de estudio hoy en día, de pasar de la oscuridad a la luz y de convertirse, debo decirlo, en un referente moral en Europa. Cuando vemos otros países de Europa que lamentablemente nos han dado la espalda,
o nos han planteado sacrificar la libertad a cambio de una supuesta paz, que al final es una paz criminal. Las voces que surgen en el Parlamento Europeo, que surgen en estos países, son para nosotros un gran referente de que ellos sí pudieron superar el comunismo y la oscuridad, y nosotros también vamos a dejar atrás para siempre el socialismo, el crimen y el Estado que oprime, sino una sociedad rica que crece, solidaria y generosa, como también los valores del liberalismo. Muchas gracias. Voy a aprovechar un segundo para leer un mensaje de Zulima Quiñones que nos dice: en estos momentos las mujeres venezolanas estamos activas defendiendo la libertad que nos han robado. O sea, eso me parece muy lindo. Cada vez que se atenta contra las libertades, se atenta contra los derechos humanos. En América Latina también estamos viviendo una crisis de derechos humanos. Estoy pensando, ahorita, en este momento estoy pensando en Venezuela, por supuesto en Nicaragua, en Bolivia, en México, en Cuba, en muchos de nuestros países. Cada vez que hay un atentado contra las libertades, hay un atentado contra los derechos humanos. Y me gustaría conocer la opinión de ustedes al respecto. Dita. No sé si María Corina no quiere empezar, que podemos alterar, ¿qué te parece? Claro, perfecto, Dita. Bueno, como todos ustedes saben, después de muchos años de atropello y de violaciones indescriptibles a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, finalmente el mundo ha entendido lo que está ocurriendo en Venezuela y en otros países de la región. Esto no son atropellos, digamos, con referentes históricos o solamente corrupción. Esto es otro nivel. Y yo quiero hacer un reconocimiento, no solamente a las víctimas que han podido con enorme coraje dar sus testimonios, a los familiares de las víctimas, a los defensores de los derechos humanos que han arriesgado sus propias vidas. En Venezuela en este momento hay más de 300 presos políticos, civiles y militares. En Venezuela han habido miles de desapariciones extrajudiciales, torturas, abusos sexuales, que hoy constituyen todo un expediente en la Corte Penal Internacional. Quiero reconocer lo que ha hecho la Organización de los Estados Americanos con su panel de expertos que sirvió además de insumo ante la Corte Penal Internacional, y así será el horror de lo que ocurre, que la propia misión independiente de las Naciones Unidas en su informe del año pasado calificó a Nicolás Maduro como coautor material de crímenes de lesa humanidad. El mundo lo sabe, las organizaciones de derechos humanos así lo han evidenciado, y esto obviamente ocurre en otros países donde ahora comienza a verse. El caso cubano a partir del 11 de julio es muy revelador. Allí se había mucha gente olvidado de Cuba, y fíjense, a partir de esa irrupción el mundo entendió que eso no es ninguna isla de la felicidad, sino que allí incluso las generaciones jóvenes que solo han conocido ese horror claman por su libertad. Más de 850 presos y desaparecidos. Lo que está ocurriendo en Nicaragua hoy, lo que pasa en Bolivia, como hemos dicho. Entonces, yo creo que allí está la evidencia y ahora estos regímenes que buscan, y no quiero dejar de mencionar esto brevemente, como han sido calificados como estados criminales, y en el caso de Venezuela, además, como ilegítimos, tanto en su origen como en su desempeño, el régimen busca lavarse la cara, dar una idea de normalización, esconder aún más el horror de lo que vivimos los venezolanos. Y en ese sentido yo quiero reconocer lo que ha hecho el Parlamento Europeo y fundamentalmente en las voces de Dita, de que se sepa la verdad de aquellos que por razones, porque hay mucho dinero involucrado, quieren mantener a Maduro y lavarle la cara en el poder y hablar de farsas electorales y de falsos diálogos, que no es el primero, el segundo ni el quinto. Lo que está ocurriendo en México ahorita es el diálogo 14, y lo que busca es lavarle la cara y darle estabilidad a la tiranía. Y lamentablemente se prestan algunos gobiernos y algunas figuras en Europa, como es el caso del señor Josep Borrell. Afortunadamente hemos tenido el Parlamento Europeo que
que ha apelado a la verdad y entender que los derechos humanos y la libertad no es transable y que no vamos a permitir que la transición a la democracia se convierta en una transacción donde hay cuotas para unos cuantos, pero se sacrifica toda una nación. Gracias, Rita. Sí, sí, voy a continuar desde la perspectiva europea. Pues en cuanto a Venezuela, era el Parlamento Europeo que empezó a subrayar los problemas de Venezuela. Yo recuerdo al principio de 2015, a finales de 2014, cuando yo empecé a hablar en el Parlamento Europeo sobre las posibles sanciones selectivas. Y nadie estaba en acuerdo conmigo, los socialistas, sobre todo del Parlamento Europeo, que dijeron, no, esto no es el camino, necesitamos diálogo con Maduro, necesitamos hablar, ¿verdad? Pues bueno, ahora llegamos al momento cuando vemos que sí necesitamos las sanciones selectivas y necesitamos hacer un paso más adelante, que eso no es suficiente. Es de nuevo el Parlamento Europeo que dice que para nosotros el legítimo presidente de Venezuela es Juan Guaidó. Yo le recibí personalmente en el Parlamento Europeo cuando estaba de visita en Bruselas y tenemos problemas con el alto representante Josep Borrell que sigue otro camino. Hay algunos Estados miembros que por razones políticas, que tienen enlaces con varios otros países, no persiguen esta línea que quiere defender el Parlamento Europeo. Pero como tú lo has dicho, María Corina, es importante que el Parlamento Europeo siempre se pronuncie y que la gente, las fuerzas democráticas saben que estamos a su lado, que estamos a su lado, que le estamos apoyando y siempre nos vamos a hablar cuando vemos los problemas de los derechos humanos en diferentes países del mundo. La semana que viene yo voy a redactar una resolución sobre Cuba, de nuevo. Acabamos de tener la resolución en junio o julio, ya no me recuerdo, antes del verano, y vamos a sacar otra resolución. Porque no podemos seguir con los ojos cerrados cuando vemos qué pasa en países como Cuba, como Venezuela, en Nicaragua también, que yo pienso que se está convirtiendo en otra Venezuela, desgraciadamente. Y bueno, lo que puede hacer la Unión Europea depende también de qué tipo de relación nosotros tenemos. Claro, con Venezuela lo que nos queda son las sanciones y trabajar también con nuestros aliados de la región, aliados en las organizaciones internacionales, con los Estados Unidos. La Unión Europea no puede resolver el problema de Venezuela solo. Necesitamos aliados. En cuanto a Cuba, ahí estamos en una situación un poco diferente porque ahí tenemos un acuerdo con Cuba que no funciona. Yo recuerdo cuando tuvimos que aprobar este acuerdo en el Parlamento, que era de nuevo el Parlamento Europeo que decía, vale, pues vamos a firmar un acuerdo, pero nosotros queremos tener una condición, que Cuba cumpla con nuestras condiciones en cuanto al respeto de derechos humanos, diálogo sobre derechos humanos, etcétera, etcétera. Y vemos que eso no es la realidad de hoy. Pues ahí yo estoy convencida que tenemos que cambiar nuestra política
política de Unión Europea hacia Cuba, que no podemos seguir con este acuerdo que tenemos. Y que tenemos también aprobar otras sanciones selectivas y apoyar a todos nuestros amigos y fuerzas democráticas en Cuba. Pues de repente quiero solamente decir que estamos aquí para apoyar, para ayudar, pero la Unión Europea no puede resolver todos los problemas sola, necesitamos aliados y por eso necesitamos también trabajar con nuestros amigos liberales en la región. Gracias, María Corina. Este apoyo internacional, ¿cómo puede apoyar? Pensamos en la Carta Democrática de la OEA, el apoyo de la ONU, o sea, ¿qué es lo que realmente puede apoyar? Dice, uno se pregunta, ¿cuántos muertos más hacen falta? ¿Cuántos presos políticos más? ¿Cuántos torturados? ¿Cuántos migrantes? Hoy David Smolansky daba a conocer que ya por esta plataforma que ha construido la OEA y la Unión y las Naciones Unidas, son más de 6 millones de venezolanos que han huido de Venezuela, más del 20% de la población. Eso es 2 veces la población de Uruguay. Eso es como si todo El Salvador se vaciara. O sea, para tener una dimensión de lo que estamos hablando, es la crisis migratoria más grande de la historia de Occidente. Entonces, ¿cuántos más hacen falta? Y en función de eso, asumir que Venezuela es un país secuestrado, que hay un régimen criminal, que no son políticos malos, son criminales. Y el abordaje es totalmente distinto. Ellos han provocado la destrucción de mi país de manera intencional. Venezuela se está disolviendo, lo que yo les hablaba de la fragmentación, grupos criminales que controlan más del 60% del territorio, Dita. Grupos criminales que deciden quién tiene combustible y quién no, por lo tanto, quién puede transitar y quién no, por carreteras, si los niños van o no van a la escuela, si usted vende o no vende una gallina, si usted vive o no vive y si come o no come. Es decir, grupos criminales armados, donde lo que se ha ido configurando es una soberanía criminal, donde no hay soberanía nacional. Entonces, ¿cómo va a haber soberanía popular a través del voto cuando tú tienes instaurado un sistema del crimen y del terror? Entonces, dicho esto, ¿qué hay que hacer si realmente queremos resolver el problema de Venezuela? Y si no es una simulación de lucha, porque como el tema venezolano y la crisis venezolana está tan lejos, uno ve, y es moralmente inaceptable, algunos dirigentes europeos planteándonos que nosotros aceptemos algo que jamás aceptarían en sus países. Es decir, vivir dentro de una jaula, pero más cómodos, con una jaula un poquito más grande. Y eso es inadmisible éticamente. Entonces, como bien decía Dita, las sanciones no son suficientes y las resoluciones también necesarias, pero tampoco son suficientes. Entonces, ¿qué hay que hacer en este contexto? Primero, tener claro lo que no podemos permitir. Y lo que no se puede permitir es retroceder en los espacios que ya hemos logrado avanzar. Es decir, que el mundo entienda que es un Estado criminal y que es ilegítimo. No se puede darle reconocimiento y legitimidad a esta tiranía. Y eso es desgraciadamente lo que el régimen busca en este falso diálogo en México y lo que pareciera que el señor Borrell quiere darle cuando habla de una misión de observación electoral a una farsa ilegítima como la que está ocurriendo el 21 de noviembre. Entonces ese es el tipo de cosas que no se pueden hacer. Por otra parte, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo creo que hay que avanzar en la judicialización de la crisis venezolana. Es decir, son criminales, hay que apelar a la justicia. Lo que está ocurriendo, el proceso en la Corte Penal Internacional, hay que apoyarlo. Y no podemos permitir que, como el régimen está buscando, se ralentice el proceso a raíz de las conversaciones en México. Eso sería gravísimo y eso hay que advertirlo. Y por supuesto hay que avanzar en mecanismos que impidan el financiamiento criminal, bypaseando por países, algunos europeos, que saben que se está lavando ese dinero y esos recursos en su sistema financiero y que se callan la boca. Otra propuesta que nosotros hemos planteado, un embargo de armas.
al régimen venezolano. Hay acciones concretas en las cuales se pueden avanzar para cortarle esas líneas de suministro estratégico que reciben los secuestradores de Venezuela de países como Rusia, China, Irán, Turquía y Cuba. Y como bien dice Dita, esto es algo que no puede hacer solo la Unión Europea y tampoco podemos hacerlo solo los venezolanos, que estamos aquí y alrededor del mundo dispuestos a luchar, pero que entendemos que solos no podemos, que estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer, y por eso yo estoy aquí en Venezuela, porque creo que lo más importante es la organización y el espíritu de lucha de la sociedad venezolana, pero que necesitamos a los demócratas del mundo porque los actores criminales están actuando, están operando, y insisto, desde Venezuela quieren desestabilizar todo Occidente, y no lo podemos permitir, no lo vamos a permitir. Dita, ¿quisieras añadir algo? Bueno, lo que yo quería añadir es sobre todo en cuanto a lo que María Corina dijo sobre la justicia, que hay que tener una justicia, y por eso yo firmé la primera carta también con muchos compañeros para pedir que el caso se discute, se traslade a la Corte Penal Internacional. Y ahora espero que la Corte acelere el paso a una investigación formal, y porque sin tener este paso lo necesitamos, eso será un paso muy importante, y es también un paso, yo diría, fundamental para promover la justicia en Venezuela. Pues no son los políticos que lo van a decidir, va a ser la Corte Penal Internacional. Pues por eso yo espero que se acelere este proceso y que vamos a tener una respuesta pronto. Y también, claro, estoy de acuerdo que necesitamos soluciones, reformas para abordar el problema económico de Venezuela. Me duele mucho cuando siempre veo las imágenes de la gente de Venezuela. Yo sé que Venezuela es un país muy, muy rico, y veo que ahora se está convirtiendo en un país que sufre mucho, donde la gente sufre. Y es verdad que hay una responsabilidad no solamente de las fuerzas democráticas venezolanas, pero todos nosotros, los países democráticos de todo el mundo, para juntarnos y para decir basta, basta. Muchas gracias. Primero, María Corina, como mexicana, me da mucha pena, nos avergüenza mucho el papel de nuestro gobierno en esta lavada de cara del régimen. Pero quería preguntarles, como latinoamericanos liberales, ¿cómo podemos apoyar, María Corina? Es muchísimo. Lo que estamos haciendo aquí hoy, ustedes no se imaginan lo que significan para nosotros, para todos los que estamos aquí, venezolanos alrededor del mundo, saber que contamos con ustedes. Dita ha sido una voz que jamás ha dejado de lado y que siempre ha acompañado la lucha por la libertad en toda América Latina, y eso es algo, Dita, que lo reconoceremos siempre. Cuando escribamos la historia de estas horas, tu nombre estará allí. Y hay veces que en la distancia quizás no se entiende el valor que tiene el saber que estamos acompañados por quienes comparten nuestros valores y la obsesión por la libertad. ¿Verdad? Yo creo que hay toda una operación de engaño, de apaciguamiento, de normalización, de esconder el dolor de Venezuela, como lo decía Dita. Yo he estado en todos los puntos de la frontera, yo he hablado con las madres de jóvenes que naufragaron en un pequeñísimo bote saliendo del Delta para llegar a Trinidad, y que las bandas criminales no permitieron que saliera una misión de rescate. Yo he estado allí
con ellos y he estado en la frontera con Colombia, parado en el puente Simón Bolívar, que uno le provoca abrir los brazos para que no siga desangrándose nuestro país de cientos y miles de venezolanos que huyen. Y esto hay que visibilizarlo. Hay que entender que la única manera de parar el horror que significa Venezuela hoy, de una generación entera de nuestros niños que están creciendo sin comida, sin vacunas, sin educación y sin sus madres, porque sus madres han tenido que huir del país para enviar algo de alivio de regreso. O sea, esto es una tragedia que cada día que pasa se cuenta no en horas, sino en muertos, lo que nosotros estamos viviendo. Y aquellos que pretenden darle esa imagen de estabilización, de lavarle la cara y decir, bueno, esperemos al 2024 cuando haya un proceso electoral presidencial, están pretendiendo condenar a mi país prácticamente a la desaparición. Porque sí hay muchos intereses. Hay gente que está haciendo muchísimo dinero con el hambre de Venezuela. Muchas personas que están haciendo lobby para que se quiten algunas sanciones, no porque con ello va a llegar alimentos a mi país, eso no va a pasar. Es para que puedan hacer negocios mucho más amplios de legitimación de capitales o de mejorar sus posiciones en algunos instrumentos financieros ilegales. Esa es la verdad y tenemos que hablar duro. Y hoy, más que nunca, yo sí creo que estas redes de mujeres y de liberales podemos tener un poder inmenso de despertar la conciencia en Europa y hacer contrapeso a aquellos que desde allá se han aliado con la tiranía. Y es muy duro decirlo, pero es la verdad. Por diversas razones, yo no voy a especular. En algunos casos habrá chantaje, extorsión, intereses ideológicos, económicos, lo que sea. Pero el dolor que existe en Venezuela solo se va a detener cuando desmontemos un sistema de mafias. Y eso hay que llamarlo por su nombre. Y necesitamos avanzar, incrementar y acelerar esas presiones que Dita hace mención. Y a ustedes lo que yo sí quiero transmitirles es que aquí hay un país en pie de lucha, que no es verdad lo que dicen de que hay una Venezuela resignada, dividida o débil. Todo lo contrario. Dispuestos a luchar, pero eso sí, alrededor de un solo camino, que es el de la liberación y el de la democracia para nuestro país. Mil gracias. Se nos acaba el tiempo. Yo quisiera pedirle a Dita unas últimas palabras para antes de cerrar y después a ti, María Corina. Bueno, yo estaba leyendo algunos comentarios y me gustó mucho uno que escribió que nos une deseo de libertad. Pues yo no sé qué añadir más. Es lo que nos une hoy, que nos va a unir mañana, hasta el punto que yo voy personalmente para saludar a María Corina en Venezuela, en una Venezuela libre, en una Venezuela democrática. Pues estamos aquí todos con todo nuestro apoyo y vamos a seguir con los venezolanos, con los cubanos, con los de Bolivia, de Nicaragua, hasta que se cumpla este deseo de libertad. Dita, no sabes lo que te agradezco, me emociona muchísimo pensar en ese día y quiero enviar un mensaje a todos los nicaragüenses, a todos los cubanos, a todos los bolivianos, a los peruanos que ahora viven en la zozobra de ver cómo las instituciones en sus países están en alto riesgo, a todos los latinoamericanos y a todos los demócratas de Occidente. Esta lucha tiene un solo destino y es la libertad. Sí, estamos atravesando las horas más oscuras, son días muy dolorosos y tremendamente peligrosos. Quienes decimos la verdad, vemos cómo se nos persigue, se nos ataca en todos los rincones de mi país y en tantos otros países de la región. Pero no por ello vamos a bajar la voz, sino al contrario. Y estoy convencida que Venezuela resurgirá de estas ruinas fortalecida, entendiendo que esta es una lucha no solamente ideológica, pero para mí fundamentalmente ética. Es una lucha existencial entre la vida y la muerte, entre la verdad y la mentira, entre la justicia
y la corrupción, y entre la libertad y el totalitarismo. Y siempre a lo largo de la historia, la vida, la verdad, la justicia y la libertad se termina imponiendo. Y ese es nuestro destino y esta es la responsabilidad que hoy hemos asumido. Y quiero darte las gracias a ti porque eres un referente de lucha, no solo para las mujeres, para todos los venezolanos, para los jóvenes que te conocen y te siguen. Y por supuesto, Berta, a ustedes agradecerles una vez más porque estas son las plataformas que ante el silencio y la censura en Venezuela nos permite llegarle a miles de venezolanos aquí alrededor del mundo, a comprometernos más, a organizarnos más y avanzar en esta senda. Así que muchísimas gracias y los queremos mucho. Muchas gracias, Dita Charanzová. Muchas gracias, María Corina Machado. Desde Relial, el compromiso vigente y continuo de apoyar en lo que podamos, tomamos en cuenta lo que nos has dicho sobre visibilizar, no dejar de visibilizar la lucha de Venezuela. Yo quisiera, antes de terminar, un mensaje de apoyo a los compañeros nicaragüenses, a Kitty Monterrey, que le han quitado su nacionalidad, a Mauricio, que está preso por dirigir un partido liberal, a todos, a Berta Valles, que está en el exilio, a todos los nicaragüenses que también están luchando, y con Venezuela, por supuesto, nuestro compromiso de siempre. Y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los que participaron en el chat. Yo creo que las felicitaciones y la fuerza de los venezolanos motiva alrededor del mundo. Yo no sé si tengas tiempo luego, María Corina, de verlo, pero son verdaderamente inspiradores. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Berta. Gracias, Dita. Gracias, Berta. Gracias, María Corina. Un fuerte abrazo. Entonces, nos vemos pronto. Espero. Sí, muchas gracias. A nombre de la Fundación Naumann, les quiero agradecer mucho este evento. De verdad, lo esperamos con mucha expectativa, tener a las más valientes, a Dita, María Corina. Gracias en nombre de todas las mujeres, como dijo Berta, todas las mujeres que hoy están presas, están perseguidas, como es Janine, como es Kitty Monterrey. De verdad, gracias María Corina por el coraje y la radicalidad todos los días. De veras, tenemos muy presentes tus mensajes y tus argumentos. Gracias, Dita, por elevar la voz por América Latina en el Parlamento siempre. Y muchas gracias, Berta, por el liderazgo, por ser la presidenta de la Red Liberal de América Latina y darnos ese ejemplo. Una vez más, en nombre de la Fundación Naumann, agradezco mucho la colaboración de ALDE, de las organizaciones que conforman la Red Liberal de América Latina, por supuesto de VENTE y de Caminos de la Libertad. Ha sido una jornada muy inspiradora y ha sido un honor tenerla. Gracias.